En este video quisiera hablar acerca de la batalla de Andalien, una batalla que se realizó el 22 de febrero de 1550 entre las fuerzas españolas de Pedro de Valdivia y las fuerzas mapuches del Toqui Aynavillo. Entonces vamos a localizarnos aproximadamente en el lugar de la batalla. Antes de eso, tratemos de ubicar algunos ríos importantes. Digamos que el río Biobío se encuentra aproximadamente en este sector, ahí en azul. Digamos que el río Itata se encuentra casi paralelo, un poco más al norte. Digamos que el río eh, Laja se encuentra aproximadamente en este sector, que es un afluente del río Biobío, que es este. Vamos a ubicar los límites del territorio mapuche, que generalmente se acepta que es entre el río Itata y el río Tolten, que es el río que desagua el lago Villarrica. Entonces, este es básicamente el territorio mapuche, y al norte del río Itata se encuentran los picunches. Los picunches tendrían como límite aproximadamente el río Choapa, que se encuentra en este sector, el río Choapa. Aquí está Santiago y este es el Valle Central. Todo este es el Valle Central, Santiago. Y entonces vamos a mostrar acá aproximadamente lo que ocurrió en esas fechas. Digamos que Pedro de Valdivia sale desde Santiago al sur con la idea de poblar sus territorios y básicamente con la idea de fundar una ciudad en este sector. Recordemos que anteriormente, algunos años antes, en 1546, Pedro de Valdivia había tenido la batalla de Quilicura, ¿cierto? Y en el cual había sido, si bien triunfó en esa batalla en 1546, regresó a Santiago y no siguió más al sur. Pero ahora, luego de haber ido a Lima, regresó Pedro de Valdivia a Santiago y ahora viene más decidido que nunca y con refuerzos a ocupar el territorio mapuche, ¿cierto? Que sería entre el Itata y el río Tolten. Entonces, en enero de 1550, Valdivia inicia esta campaña hacia el sur en la época de la cosecha. Él calculaba que iba a encontrar provisiones en su camino al sur, el producto de que en enero, más o menos acá en este hemisferio, se producen las cosechas, ¿no? Y que había que evitar a toda costa el invierno. Si se atrasaba en su viaje, tendría que postergar probablemente un año. Además, Valdivia se encontraba enfermo con algunos problemas de salud. Y los oficiales de Valdivia consideran que no era prudente que él viajara, pero él definitivamente se emprendió este viaje. Recordemos que Valdivia viene acompañado de su paje Lautaro, quien posteriormente terminaría matándolo a Valdivia, ¿no? Muy bien. Respecto del lugar de la batalla, la crónica de Vivar entrega bastantes antecedentes, pero no son muy precisos. Cuesta localizar esos sitios en esta geografía, ¿no? Probablemente él tiene algunos errores en las distancias, sobre todo. Pero yo, siguiendo esa descripción, puse por acá aproximadamente cuál creo yo que sería la ruta. En mi opinión es aproximadamente esta. Yo creo que Valdivia viajó por el Valle Central tratando de llegar a los campamentos
digamos, a las aldeas de los indios a aprovisionarse de carnes y de alimentos, ¿cierto? Y él habría pasado por las principales aldeas y yo aquí puse varias de ellas que hoy día son principales ciudades y yo creo que probablemente allí habían aldeas de indios porque se ubicaban en los lugares más fértiles de este valle. Entonces yo creo que debe haber pasado cerca de Talca, Linares, Parral, San Carlos, Chillán, evitando la costa y evitando la cordillera. El Valle Central es el camino más cómodo para avanzar. Vivar indica que ellos, que la expedición eh, cruza, eh, digamos, el río Nihuequetén. El río Nihuequetén, por la descripción que da, no, me fue imposible localizarlo, y yo creo que más bien se refiere al río Laja, que es este que está acá. Entonces Valdivia habría cruzado este río. Si cruzó efectivamente este río por su descripción, que es un río bajo, arenoso, y que el agua les llegaba hasta las piernas solamente, coincide con la descripción de este río, ancho. Y por lo tanto debe haber cruzado a este sector, porque también indica que eh, encontraron una gran población. Esa gran población o poblados probablemente debe haber sido en este valle donde se encuentra Los Ángeles. Eh, Deben haberlo cruzado, ya que de lo contrario se habrían ubicado en este sector, porque él quería llegar, sabemos, a la bahía de Concón, a fundar la ciudad. De hecho, había quedado de juntarse en esta zona con, con las dos embarcaciones que había enviado en paralelo hacia el sur. En la crónica de Vivar entonces nos dice que cruzaron el río Itata, este río eh, con este nombre tan extraño, Nihuequetén, que probablemente yo especulo que sería el río Laja, esta población. Luego cruzaron el Biobío, supuestamente el 24 de enero, construyeron balsas de carrizo, de madera, fueron atacados varias veces, vuelven a cruzar el río, supongo yo de regreso, vuelven a cruzar este río Nihuequetén y van, mm, digamos, en paralelo por la ribera del Biobío hasta llegar a la costa. Eso es lo que sabemos. Actualmente en la costa se ubica aquí la ciudad de Concepción, en este sector, y se ubica la laguna de Pineda en este sector. ¿Sí? Voy a marcar el río Andalién, si es que lo tengo por acá. Aquí está el río Andalién. O sea, hace referencia de que el campamento se estableció finalmente entre el Biobío y el río Andalién. Se ha especulado que el campamento se realizó cerca de la laguna Pineda. A mí me parece mucho más probable que se haya ubicado en este sector por la descripción que entrega Vivar. Dice Vivar que por las costas, dice, por las orillas, bajó con toda su gente, por las orillas del río, bajó con toda la gente justo hasta junto a la mar, y asentó su campo junto al río de Andalién, y el del Biobío, en un compás de llano que allí están. Esto es un llano bastante amplio, ¿no? Todo esto, que probablemente estaba lleno de bosques en todo este sector. ¿Sí? Además dice que tenía el campo donde estaba sitiado, el campamento, de una parte una pequeña laguna de agua dulce. Todo lo restante era llano. Es decir, estaban en un llano bastante amplio. Y me parece que esta laguna no coincide con esa descripción, porque además
en este otro sector que he marcado aquí hay varias otras lagunas. Es probable que incluso hayan habido más. Hay muchas otras lagunas por este sector. Acá también hay lagunas. Hay bastantes pantanos, etcétera. Pero aquí por lo menos pueden verse tres lagunas. Entonces, en mi opinión, es muy probable que la batalla se haya realizado más bien en este sector, ¿sí? Muy bien. El caso es que en ese punto de madrugada se trabó una batalla campal de 3 horas de duración por la noche. Y además, eh, bastante violenta. Fue primera vez que se reúnen en una batalla españoles y mapuches, una batalla tan masiva. La primera gran batalla masiva entre ambos bandos. Finalmente ganaron los españoles. Y como consecuencias se tienen varias. Yo diría que la primera gran consecuencia fue que Valdivia mandó a mutilar a varios prisioneros, cortándole las orejas, narices y manos, dice, liberándolos para que sirvieran de escarmiento a los demás mapuches. Pero más bien, más que apaciguarlos, tuvo el efecto contrario a esta acción. Por su crueldad, ¿no es cierto? Y probablemente debido a eso también el joven Lautaro, que acompañaba eh, a Valdivia, finalmente terminó traicionándolo y pasándose al bando de los mapuches, a pesar de que Lautaro habría sido más bien Picunche, contrario o enemigo de los mapuches. Bueno, finalmente al otro día de la batalla, además, Valdivia se dirige hasta Penco, que está ubicado en este sector. Esta es la bahía de Penco. Y aquí, en lugar de fundar en principio una ciudad, construye un fuerte que habría estado localizado más bien en este sector, al sur de Penco, ya que él encontraba bastante inminente que lo atacarían nuevamente. Y por lo tanto, en lugar de fundar una ciudad y construir casas, se dedicó a hacer un fuerte. Y para no sobreexigir a los soldados tampoco y que estuvieran descansados. En fin, esta es la batalla de Andalién entonces que se desarrollaría, yo creo, en este sector y que dio inicio a esta fase de la guerra de Arauco y a la fundación de la ciudad de Concepción, que se fundó en este sector. Santiago, La Serena y esta sería Concepción, la tercera gran ciudad para la época, fundada por Pedro Valdivia y que sirvió de base esta ciudad para la campaña posterior que se realizaría en esta zona, que continuó con varias otras batallas y con la fundación de otras ciudades más al sur y finalmente con la muerte de Pedro de Valdivia. Saludos, hasta el próximo video.